tal? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo? Bueno, en este video vamos a compartir algunos conceptos de lo que se llama estequiometría, que no es otra cosa que en qué cantidades vamos a mezclar reactivos para producir sustancias nuevas. Esto no es aleatorio, no es al azar, está milimétricamente calculado. Y a esto nos vamos a dedicar en este video, que es la primera parte de estequiometría, donde vamos a hablar de lo que significa, de las leyes de conservación de masa y de proporciones múltiples. Vamos a hablar también del balance de las reacciones químicas y de una primera parte de unos cálculos sencillos eh, para calcular cuánto producto se van a producir. En una segunda parte más adelante les voy a compartir lo que quiere decir pureza y rendimiento, y también cálculos en volúmenes de gases. Eso lo dejamos para otro video. Bien, vamos a comenzar diciendo qué son los principios básicos de la estequiometría. Viene del griego, ¿sí? Stoichion, elemento o parte, y metrón, esquequio, la medida de un elemento o de una parte. Y es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. El primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremías Richer, allá por el año 1792. La estequiometría de reacciones químicas es el estudio, entonces, de los aspectos cuantitativos de las reacciones. La ley de conservación de masas fue enunciado por el químico francés Lavoisier, allá por el 1783, en donde decía que en una reacción química la masa total de reactantes, llamamos reactivos, es igual a la masa total de los productos, de las sustancias que se producen. No se crea ni se destruye masa, se convierte. Esto es el kit de la cuestión. La masa total, ¿sí?, de todos los reactivos, la suma, ¿sí? Ahora vamos a calcular. De todos los reactivos debe ser igual a la suma de las masas de todos los productos. Esto se tiene que compensar y tiene que ser así, porque no se crea ni se destruye materia. Otra de las leyes que enuncia también para la estequiometría es la ley de las proporciones definidas. ¿Qué es esto? Proust, por el año 1799, decía que cuando los elementos se combinan para formar otros compuestos, lo hacen siempre en proporciones en peso definidas. La ley de proporciones definidas constituyó una poderosa arma en la búsqueda de la composición y las reacciones químicas. Esto no hace referencia más que a los coeficientes estequiométricos, que son aquellos números que vamos a colocar delante de las reacciones para poder balancearlas. Ahora lo vamos a ver. Entonces, recapitulando, es el estudio de las reacciones químicas en los aspectos cuantitativos. Una reacción química se compone de reactivos y productos y se expresan mediante ecuaciones químicas. Hay un reordenamiento de átomos. ¿Qué quiere decir esto? Los reactivos, ¿sí?, son sustancias definidas y con una identidad. Para que produzcan otras sustancias distintas, de identidad distintas, se tienen que romper esos enlaces entre esos átomos y recombinarse de manera de formar sustancias nuevas, distintas a las que le dieron origen. De eso se trata. Y ahí necesitamos bastante energía para romper esos enlaces. Esto interviene sobre los enlaces, no sobre los núcleos de los átomos. Esto es importante. No hay reacciones nucleares. Es simplemente romper enlaces químicos, pueden ser iónicos o covalentes, para formar sustancias nuevas con asociaciones nuevas. Bien, entonces, todo lo que figura a la izquierda de una reacción química los vamos a llamar reactivos o reactantes. Y todo lo que figura a la derecha los vamos a llamar productos. La ecuación en química no se simboliza con el signo igual, sino con una flecha. Con una flecha indicando el sentido de la reacción. Hacia dónde, desde dónde y hacia dónde
uno va a producir la reacción, un sentido. Acá voy a hacer un paréntesis y voy a decir que hay reacciones que ocurren en un solo sentido y se llaman irreversibles, o sea, no puedo volver a generar los reactivos que le dieron origen, y otro tipo de reacciones que veremos en otros videos serán las reacciones que llaman eh, reacciones reversibles, ¿sí? Tienen doble flecha y van tanto para un lado como para el otro de la reacción. Ahí se plantean lo que se llaman equilibrios químicos. También será objeto de otro tipo de estudio. Bien, vamos a escribir una reacción química de esta manera. Uno puede tener uno o dos o más reactivos y puede tener uno, dos o más productos. En general, van a encontrar en muchos libros esta forma de escribirlos. Una A, B, C y D chiquititos, ya los vamos a definir, y un A, B, C y D grandes, que van a ser las sustancias, ¿sí? Moléculas o átomos que van a reaccionar y a producirse. A y B grandes son reactivos. Estamos a la izquierda de la flecha. C y D van a ser productos. A y B chiquitos van a ser lo que se llaman coeficientes estequiométricos. C y D chiquitos también. Son números enteros, vamos a decir naturales, del 1, 4, 5, no mucho más que eso, son números pequeños, que van a indicar la compensación en moles. Y acá les sugiero que lean y vean mi video anterior de teoría atómica, en moles para compensar la cantidad de átomos de cada especie a izquierda y a derecha de la reacción. Tiene que haber la misma cantidad. Un ejemplo. Tenemos acá metano, CH4, más oxígeno. Esto es una reacción típica de combustión. Siempre que haya oxígeno, tenemos una combustión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se tienen que romper los enlaces entre el carbono y el hidrógeno para que luego el carbono se pueda unir con el oxígeno, ¿sí? Pero, ¿cuántos oxígenos se van a necesitar? Porque estamos viendo acá que también se forma agua. O sea, el hidrógeno que se sale de este metano va a ir también a asociarse con oxígeno para formar agua. Acá se ve claramente cómo se disocian estos átomos para volver a formar, ¿sí?, nuevas moléculas. Por supuesto, esto es una reacción que necesita mucha energía, por eso hay desprendimiento de luz y calor. Y lo que estamos viendo acá adelante son los coeficientes estequiométricos, justamente. Cuando no hay nada acá adelante hay un 1. Entonces, ¿cómo se balancea una reacción química? Hay un orden para empezar, ¿sí? Primero se empieza por el metal, si no hay metal en este caso, por el no metal, que no sea ni oxígeno ni hidrógeno. En este caso es el carbono. Y veamos, vamos a contar. ¿Cuántos carbonos tenemos a la izquierda? Uno solo. ¿Cuántos hay a la derecha? Uno solo. A ambos lados tenemos la misma cantidad. Veamos la cantidad de, ahora, hidrógenos. El que sigue es el hidrógeno. A la izquierda tenemos 4 y acá solamente en el agua tenemos 2. Entonces, colocando un número adelante que me afecte a toda la molécula, lo de acá adentro no se toca porque si no me cambia la identidad de la sustancia. Colocando este 2, ya me van a aparecer 4 hidrógenos, ¿sí? El 2 por 2 ya me da el 4 que yo tenía a la izquierda. Y lo último que se hace es compensar los oxígenos, que teóricamente quedarían ya compensados cuando uno ya hace estos balances. Entonces, contabilicemos. Ahora a la derecha tenemos dos oxígenos y 2 oxígenos de acá son 4. Pero acá en los reactivos teníamos solamente 2. Bueno, coloco un 2 acá adelante, entonces, para que me aparezcan los 4 oxígenos. De esta manera se hace la compensación en el balanceo de las reacciones. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo, que es un poco más complicado, que es la forma de balancear la reacción de formación de amoníaco, NH3.
Se parten de gases que son diatómicos. Los gases son diatómicos. Por ejemplo, el nitrógeno y el hidrógeno acá participando tienen 2 átomos en su molécula de formación. Bueno, estos números que están en verde por ahora me lo olvido, porque los vamos a pensar juntos. Entonces, 2 nitrógenos más 2 hidrógenos me da NH3. Bueno, acá tengo un 3 que no aparecía acá en los reactivos. ¿Cómo compenso números impares? Siempre que me aparezcan números impares, la mejor forma de balancear algo es poniendo un número par adelante, y ese es el 2. Entonces, arranco poniendo un 2 acá adelante. Eso me va a afectar a todo el amoníaco. Entonces, ahora van a aparecer 2 nitrógenos, que son los que tengo acá. Perfecto. Y ahora van a aparecer 2 por 3, 6 hidrógenos. ¿Cuánto tenía acá? 2. Entonces pongo un 3 adelante del hidrógeno y ya van a aparecer los 6 hidrógenos que me hacían falta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en este cuadro cómo se balancean en función de la cantidad de átomos que tenemos de cada lado. Acá tenemos, podemos leer, en función de la cantidad de moles de átomos, tenemos 2 moles de átomo de hidrógeno, 6 moles de átomo de hidrógeno y 2 moles de átomos de hidrógeno y 6 moles de átomo de hidrógeno. Esto está compensado, ¿sí? En el segundo renglón podemos ver según el número de moles de moléculas, que es el coeficiente estequiométrico que me aparece acá adelante. Entonces, tenemos 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y 2 moles de amoníaco que se van a formar. Un siguiente paso es calcular las masas molares relativas de reactivos y productos. Entonces, esto con la tabla periódica, sumamos las masas atómicas relativas y las multiplicamos las cantidades de veces que aparezcan en la fórmula, ¿sí? En este caso tenemos 2 nitrógenos, entonces es 14 gramos por mol, que es el de 1 mol de átomos de nitrógeno, multiplicado por 2, porque aparecen en su molécula 2. Entonces la masa molar relativa de la molécula de nitrógeno es 28. Para el hidrógeno es 2, 2 hidrógenos. Y para el amoníaco es 17. 3 por 1 gramo por mol por cada hidrógeno más 14 gramos por mol del nitrógeno. La suma me da la masa molecular de esta molécula. Las masas que reaccionan van a ser producto de la multiplicación de la masa molar relativa de la molécula por el coeficiente estequiométrico que logramos encontrar. Así, para el nitrógeno acá hay un 1, la masa que va a reaccionar es 28. Para el hidrógeno es 3 por 2 son 6 gramos. Y para el amoníaco es 17 por 2, que es el que está acá adelante. Con este renglón va a ser la base para que podamos calcular todo lo que nos va a aparecer en cualquier ejemplo de estequiometría. Y volviendo a la ley de conservación de masas, las masas que reaccionan, 28 más 6, es igual a la masa que se produce, 34. Esa es la ley de conservación de masas que decía Lavoisier. Y la ley de proporciones múltiples es la ley de Proust, que son estos números que aparecen acá, pequeños y naturales. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con ejemplos concretos para ver cómo resolvemos un problema tipo de estequiometría sencillo. Y cuando digo sencillo es porque no tengo ni purezas, ni rendimientos, ni cálculo de volúmenes de gases, ni nada de eso. ¿Sí? Lo vamos a ir descubriendo juntos. Bien, por ejemplo, se mezclan 400 gramos de hidrógeno con 1200 gramos de oxígeno y se los hace reaccionar mediante un chispazo. Usando las leyes de conservación de masa y de proporciones definidas, se pide que calculen cuánta agua se puede formar y cuánto de cada reactivo sobra si se produce la máxima cantidad posible de agua. Una de las reacciones más sencillas es la de formación de agua a partir de sus gases, hidrógeno y oxígeno. Así como está escrita, nosotros pusimos los reactivos nada más y sabemos qué es lo que va a formar. Va a formar la molécula de agua súper archi recontra conocida. Entonces,
vemos claramente que acá hay 2 moles de átomos de hidrógeno, acá hay 2, pero en el oxígeno acá tenemos 2 y acá tenemos uno solo. Danger, acá hay que prestar atención. Hay que empezar a balancear, que es lo primero que hay que hacer. Entonces, como acá tenemos un solo oxígeno, voy a colocar un 2 delante de la molécula de agua para que me aparezcan estos 2 oxígenos que me estaban haciendo falta. Pero, ahora van a aparecer 4 hidrógenos. Entonces, ¿yo cuántos tenía a la izquierda? 2. Pongo un 2 acá adelante del hidrógeno y ahora aparecen los 4. Esta es la forma de balancear este tipo de reacciones. ¿Sí? Siguiente paso. Calcular pesos moleculares de reactivos y productos. Acuérdense que son las masas atómicas multiplicadas tantas veces como aparezcan en la fórmula molecular, sin tener en cuenta, ¿sí?, los coeficientes. Acá hidrógeno molecular es 2 gramos por mol. Oxígeno molecular es 32 gramos por mol. El agua es 16 más 2, 18 gramos por mol. El siguiente paso es multiplicar los pesos moleculares que hallamos recién por los coeficientes estequiométricos de cada especie. A eso lo vamos a llamar masas reaccionantes. Así que acá tenemos el 2 del hidrógeno por 2 son 4 gramos. Y ya me olvido del mol porque el mol con los 2 moles de acá se simplifican. Acá oxígeno queda igual porque acá hay un 1, acordémonos. Y en el agua es 18 por 2, que es 36. Si sumo 4 más 32, me tiene que dar lo mismo que la masa de los productos. Esa es la ley de conservación de masas. A partir de ahí, recién estoy tranquilo para poder avanzar en los cálculos. Si esto está mal, lo que viene va a estar peor. Así que prestar atención a esta parte. Tiene que estar bien balanceada. Seguimos. Vamos a ver los datos del problema. Me decían que reaccionan 400 gramos de hidrógeno y 1200 gramos de oxígeno. ¿Cuánta agua se va a producir? Ahora les pregunto, ¿es lo mismo calcular con 400 gramos de hidrógeno o elijo oxígeno? ¿Cuál elijo? ¿Es igual cualquiera de los dos? Acá tenemos que hacer unos cálculos previos porque yo no sé si me va a alcanzar las cantidades que dispongo. Bueno, esto se llama, lo que vamos a explicar ahora, el cálculo del reactivo limitante. ¿Cuál de los dos, el hidrógeno o el oxígeno, va a ser en realidad el que tengo en menor cantidad que me va a limitar la cantidad que voy a producir? No es lo mismo calcularlo con cualquiera de los dos. Vamos a ver cómo se hace esto. Planteando la regla de 3, miren que acá nos queda prácticamente un cuadrado perfecto donde poder plantear las reglas de 3. Haciendo de esta manera, en forma esquemática, ordenada y encolumnada, los cálculos van a salir muy sencillos. Fíjense, yo sé que cada 4 gramos de oxígeno, de hidrógeno, perdón, estoy necesitando 32 gramos de oxígeno. Si dispongo de 400 gramos de hidrógeno, ¿cuánto oxígeno voy a necesitar? Entonces, para mí ahora esto es una X. Y voy a comparar el resultado con lo que yo tengo disponible, que tengo disponible 1200. Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente cuadro. Entonces, cada 4 gramos de hidrógeno necesito utilizar 32 gramos de oxígeno. Con 400 que tengo disponible, X. Hago 400 por 32 dividido 4 y me da 3200 gramos de oxígeno, que es lo que necesitaría. ¿Pero cuánto dispongo? De 1200, nada más. Entonces, tengo menos de lo que estoy necesitando estequiométricamente. Entonces se dice que el oxígeno es el limitante, el que tengo menos cantidad del que necesito. Y tengo que rehacer las cuentas. Pero ahora lo planteo al revés, lo planteo con el oxígeno, no con el hidrógeno. Si cada 32 gramos de oxígeno necesito 4 gramos de hidrógeno, con 1200 gramos, que es realmente lo que tengo disponible, ¿cuánto voy a necesitar? Solamente 150 gramos de hidrógeno. Entonces, si yo tenía disponibles 400 gramos de hidrógeno,
hago la diferencia y tengo que me van a sobrar 250 gramos de hidrógeno. A eso se llama masa excedente. No va a reaccionar con nadie porque no hay oxígeno que lo pueda acompañar. ¿Mm? Esto sobra. Entonces, tenemos que el limitante va a ser el oxígeno, ¿eh? Y que van a sobrar 250 gramos de hidrógeno. Recién ahí puedo plantear y elijo para hacer las cuentas al reactivo limitante. Entonces, con 32 gramos de oxígeno, yo sé que se están formando 36 gramos de agua. Con 1200, que es lo que tengo disponible, X, ¿sí? Y entonces voy a obtener 1350 gramos de agua, que es lo que se va a poder formar. Si hubiera trabajado con el hidrógeno, acá hubiera habido un error importante. Veamos, si yo hubiera usado el hidrógeno y digo, cada 4 gramos de hidrógeno se están produciendo 36 gramos de agua, con los 400 erróneos que hubiera calculado, hubiera obtenido 3600 gramos de agua. Y eso es mentira. No voy a poder tener esta cantidad. Solamente 1350. Acá hubiera un error por exceso, ¿sí? Del cálculo de los productos. ¿Mm? Bien, vamos a un segundo ejemplo y un último ejemplo para ver cómo manejamos estas situaciones rápidas del balanceo y de cálculos de las reglas de 3. Acá hay una reacción de combustión del magnesio. Cuando hablamos de combustión, hablamos de el metal o alguna sustancia más oxígeno. Siempre el reactivo que tiene que estar en una combustión es el oxígeno. Y se forma el óxido de magnesio, ¿sí? Entonces, les dice que se combustiona un solo gramo de magnesio y que se obtiene 1,64 gramos del óxido de magnesio. ¿Mm? Y vamos a ir viendo cómo hacer los cálculos. Lo primero que tengo que hacer es balancear la reacción. Entonces, magnesio más oxígeno, óxido de magnesio. Acá hay un solo oxígeno, acá hay dos. Pongo un 2 acá adelante. ¿Mm? Este 2 también me afecta a magnesio. Bueno, le pongo el 2 acá adelante. Segundo paso, cálculo de pesos moleculares. Solamente sin multiplicarlos por el coeficiente. Magnesio 24, oxígeno 32, el óxido de magnesio da 40. Que es la suma de 32, 16, perdón, 16, porque hay un solo oxígeno, más 24. ¿Mm? Eso me da 40. Las masas reaccionantes es la multiplicación del peso molecular por los coeficientes estequiométricos de esta reacción. Acá da 48, acá el oxígeno hay un 1, es el mismo, y acá el óxido de magnesio es 80 porque el 2 es el coeficiente que multiplica. Datos del problema, que se disponen de 1 gramo de magnesio y que se están produciendo 1,64 gramos del óxido. ¿Qué pregunta? La primera pregunta, ¿qué masa de oxígeno se consume en esta reacción? Entonces, sabiendo que cada 48 gramos de magnesio están necesitando 32 gramos de oxígeno, eso lo veo de acá, ¿sí? De esta primera parte, con los 40 y con el gramo, ¿sí? Que tengo acá, ¿cuánto necesitaría? Eso es lo que tengo que calcular. Bueno, entonces, 1 gramo por 32 dividido 48. Eso me da 0,66 gramos de oxígeno. Eso es lo que necesito para combustionar 1 gramo. Segunda pregunta. ¿Qué masa de oxígeno se necesita para combustionar con 50 gramos de magnesio? Ahora no con 1 gramo, ¿sí? Con 50. Bueno, si 48 está 32, con 50, ¿cuánto? Eso me da 33,33. El punto C, ¿qué masa de óxido de magnesio se espera obtener a partir de 8 gramos de magnesio? Bueno, si con 1 gramo de magnesio se producen 1,64 gramos de óxido de magnesio, con 8 gramos, ¿sí? Que lo me están preguntando, ¿cuántos se van a producir? Bueno, 8 por 1,64 dividido 1. Eso me da 13,12 gramos de óxido de magnesio. Y la última pregunta es, ¿qué masa de oxígeno reaccionará con los 8 gramos de magnesio? Sabemos que cada 48 gramos de magnesio necesito 32 gramos de oxígeno. Con los 8 gramos de magnesio que tengo disponibles, ¿cuánto voy a necesitar? Bueno, 8 por 32 dividido 48. Y eso me da 5,33.
33 gramos de oxígeno. Bueno, los espero en el otro video más adelante para poder continuar con este tema, que es la base de cualquier química de desarrollo de sustancias. Muchas gracias por todo y nos vemos prontito.